Hay un hermano, se llama Melquisedec Becerra, tiene cáncer. Al final estaremos orando, lo incluiremos, ¿verdad, Pastor Walter? Bien, Pastor Walter, por favor, tenga la bondad, venga y nos deleita con la palabra del Señor. Mis amados hermanos, yo quiero pedirles a ustedes el favor de que tengamos paciencia y que podamos brindar este tiempo a lo que va a ser la palabra de Dios. Así es de que bendigamos este momento. Vamos a bendecir la vida del Pastor Walter. ¿Usted quiere hacerlo? Dirija su mano hasta acá, por favor. Padre, yo te doy gracias, bendigo la vida, Señor, del predicador hoy, el mensajero de la palabra, y creo, Señor Jesucristo, que por el poder de tu Santo Espíritu, Él va a hablar. Señor, quita siempre de todos nosotros todo lo humano, todo aquello que no corresponde a lo que es realmente la bendición de poder contar contigo como el Paracletos, aquel que nos ayuda y que está dispuesto a sostenernos en cada momento. Hoy abre Señor, el entendimiento de todos nosotros, que se haga realidad la oración del apóstol Pablo y que nosotros podamos entender lo que traes tú de luz a nuestra vida por medio de la revelación escrita en la palabra tuya, Señor Jehová Dios. Nosotros bendecimos al Pastor Walter y creemos, Señor Jesucristo, que tú nos hablas hoy y siempre por medio de tu palabra. En tu santo nombre, Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Gracias, Pastor Wilson. Bendiciones. Muy buenos días, amada iglesia. Es para mí de nuevo un hermoso privilegio poder estar aquí delante del pueblo de Dios. Con temor y temblor me presento ante mi Señor y ante su pueblo para ser portador de la palabra, confiando plenamente que el Señor sazonará en mi boca con poder y autoridad toda palabra que salga de la misma. Amén. Y ruego al Señor para que todo corazón, toda mente que está aquí presente sea esculpida con el poder de Dios en cada palabra, en cada acto de Dios en esta mañana. ¿Hay alguien aquí con necesidades esta mañana? ¿Alguien está enfermo esta mañana? ¿Alguien tiene circunstancias difíciles esta mañana? ¿Alguien tiene familiares con alguna dificultad? Pues este es el momento, hermano, donde tú vas a disponer tu corazón a que la palabra de Dios venga y produzca un efecto sobrenatural en ti. Que se abran los cielos, que se abran las ventanas de los cielos, para que la bendición de Dios sea derramada de manera sobreabundante en sus vidas y en mi vida, y que la gloria del Señor permanezca, se establezca en este lugar. Gracias, Señor. El título de la enseñanza esta mañana es El fruto del Espíritu y sus falsificaciones. Muchos hemos oído hablar del Espíritu Santo, pero es importante que nosotros entendamos que cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, confesamos de que Él murió en la cruz por nosotros, abrimos nuestro corazón para que Él entre, reine, señoree, gobierne, se entrone en nuestro ser. En ese momento el Espíritu Santo de Dios viene y nos sella, nos coloca un sello diciendo de una u otra manera, de forma espiritual, que tú y yo entonces somos ahora escogidos de Dios, somos ahora rebaño de Dios, somos ahora propiedad privada de Dios. Amén. Ese es el sello del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con ese Espíritu Santo que tú y yo tenemos? ¿Qué pasa con ese Espíritu Santo que ya está dentro de nuestro corazón? Pues bien, eso es lo que vamos a explicar o a tratar de explicar en esta mañana, en este tiempo, de qué manera obra el Espíritu Santo, pero por sobre todo, cómo es el fruto del Espíritu Santo y cuáles son sus falsificaciones, porque muchos se desvían precisamente por las falsificaciones. Cuando hablamos de esto es necesario que vayamos a Gálatas
capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa andar por el Espíritu? Significa que debemos andar bajo su guianza, que debemos andar bajo su dirección, que debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Eso significa andar por el Espíritu, que Él tome el control de todo nuestro ser. Ese es el tipo de vida que tú y yo debemos vivir. Ese es el tipo de vida que tú y yo debemos tener. Ser guiados por el Espíritu de Dios, ser ahí controlados por Él. Y pareciera ser que esto, algunos lo pueden interpretar como una experiencia mística, ¿no? Que para yo andar con el Espíritu, entonces debo estar con mis ojos cerrados y andando así como en las nebulosas. No, andar en el Espíritu, como lo hemos acabado de mencionar, es una experiencia real, es una experiencia de vida constante, continua. ¿Y a qué hago referencia a eso? Por decir algo, muchos dicen, no, las cosas espirituales son para todo aquello que de pronto tenga que ver con no cometer pecado, con no hacer esto, pero hay muchas cosas en donde cometemos pecado, porque ¿qué es pecado? Pecado es hacer las cosas sin Dios, eso es pecado. Cuando nosotros hacemos algo en donde Dios no está, eso es pecado. O sea, no necesariamente se refiere a todo lo que nosotros en el mundo nos hemos formado por pecado. Es sencillamente cuando nosotros hacemos algo donde Dios no está, estamos pecando porque estamos contraviniendo el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, detalles como esto, por decir algo. Tú vas por el centro, sobre todo las damas, y ven un vestido lo más de lindo. Dice, wow, qué vestido tan lindo, me lo voy a comprar. Y va y se lo compra. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, ¿verdad? Para el mundo, ¿qué de malo tiene que yo me coloque algo que me guste y que lo compre? No tiene nada de malo. Pero es que resulta que en la palabra de Dios nosotros tenemos todas las instrucciones de vida. Y en ese detalle que pareciera ser tonto, que pareciera no tener ninguna repercusión a nivel espiritual, resulta que sí tiene repercusión espiritual. ¿Por qué? Porque Dios también es un Dios de orden y mayordomía. Y lo que tú tienes, lo que tú posees, la provisión que tú recibes mes a mes, es una provisión que Dios te permite tener porque Él es el que te la da. No te la da tu trabajo, no te la da tu talento, no te la da tus dones, te la da Dios, si es que eres un hijo o una hija de Dios. Por ese motivo, entonces, deberías analizar, Señor, tú me has dado este dinero, y si necesito esto, Señor, por favor, coloca en mi corazón la intencionalidad correcta para poderme comprar este vestido. Porque de otra manera, si no necesitas ese vestido y lo compras, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una mala administración de tu dinero. Y si estás haciendo una mala administración de tu dinero, estás contraviniendo un propósito de Dios para tu vida. Algo sencillo, en donde pensábamos que Dios no estaba, Dios está. ¿Sí me hago entender? Entonces, andar en el Espíritu significa que Él gobierne, que Él controle, que Él señoree, que Él dirija mi vida constante y permanentemente. Es algo práctico, es mi diario vivir. No necesito una experiencia mística para que el Espíritu Santo me controle, no, en constantemente. Una película, yo estoy viendo televisión, ¿sí? Y resulta que hay una película interesante, pero una película donde muestran escenas que no son correctas, una película donde muestran asesinatos, en donde de pronto eso lastima porque hace que hayan improntaciones emocionales en mi vida. ¿Eso va a agradar a Dios? Cualquiera dirá, uy hermano, pero deje de ser tan religioso, usted siempre tan religioso. No se trata de religiosidad, se trata de integridad delante de Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí es el que controla mi ser
Y Él no quiere que yo tenga impresiones emocionales en mi vista, en mi oído, que afecten mi diario pensar o mi buen pensar. Porque el Señor nos dice en su palabra que pensemos en todo lo que es bueno, lo que decía el pastor Wilson aquí en el devocional, en el boletín, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y una película donde hay asesinatos, una película donde hay sexo, una película donde hay cosas que impactan nuestra mente, y no nos digamos mentira porque así es, pues es una película que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ese señorío del Espíritu Santo en nuestra vida se pierde, porque estamos haciendo algo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Cualquiera diría religiosidad. No, hermanos, no es religiosidad, es integridad. Integridad para que la manifestación de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, se haga una realidad y yo pueda vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Y entonces la inspiración que puedo tener sobre mis hijos, la inspiración que puedo tener sobre el mundo, sea una inspiración que refleje a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, en ese orden de ideas es que nosotros debemos vivir. En ese orden de ideas es que nosotros debemos entender que el Espíritu Santo nos dio vida, nos regeneró y nos dio poder para vivir una vida nueva, no la misma vida que traías antes de conocer del Señor, no la misma vida de pecado, no la misma vida de resentimiento, no, una vida nueva. El Espíritu Santo nos dio ese poder para vivir una vida nueva. Pero está en ti y en mí si la queremos vivir. Por eso pasa el tiempo y pareciera ser que todo gira en el mismo lugar. Sí, asisto a una iglesia, sí, leo la Biblia, sí, oro, pero no estoy permitiendo que el Espíritu Santo gobierne, controle, dirija mi vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente lo que va a pasar es que no vas a dar el fruto del Espíritu Santo, que es lo que vamos a explicar esta mañana. Ya nos estamos ubicando en el contexto. Andar por el Espíritu significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla y compara? Pareciera que se estuviera saliendo del tema, hablando: no os embriaguéis con vino. ¿Qué relación tiene esto? Él sencillamente coloca un parangón, coloca un símil en lo que es una persona embriagada con licor. Una persona embriagada con licor es una persona que se deja llevar por la embriaguez, es una persona que se deja llevar por el acaloramiento del licor, una persona que se deja llevar por la obnubilación que produce el alcohol en su cuerpo, en su sangre. Una persona que se deja llevar por el licor puede cometer actos que después no se va a acordar. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, en vez de embriagarse con vino, ¿por qué mejor no eres lleno del Espíritu Santo? Porque de la misma manera que el vino toma el control de todo tu ser, de tus emociones, pensamientos y actos, permite entonces que la llenura del Espíritu Santo tome el control de tu mente, tus pensamientos, tu vida, tus actos y todo tu ser. El apóstol Pablo nos está llamando la atención para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y lleno significa dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Lleno significa ser totalmente controlados por el Espíritu Santo. Y debe ser una vivencia práctica. Y ese resultado, mi querido hermano, ese resultado de ser llenos del Espíritu Santo, sencillamente va a ser el fruto del Espíritu Santo en tu vida.
El ser lleno del Espíritu Santo da como resultado el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de fruto, tenemos que comparar cómo se forma un fruto. Un fruto se forma, por decir algo, si yo quiero el fruto de un árbol de mango y yo quiero tener en mi huerta, en mi casa, en mi jardín, un árbol de mango, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. ¿Qué siembro? Una semilla de mango. Esa semilla de mango, para que comience a germinar, ¿qué necesita? Quebrarse. ¿Se acuerdan cuando estábamos en primaria que nos pusieron el ejemplo en biología del grano de frijol, que lo metíamos en un vasito de vidrio con algodón y agüita, ¿sí? Y que todos los días teníamos que verlo y reportar qué pasaba? Al tercer día comenzamos a ver cómo el grano de frijol comenzaba a desquebrajarse. Y comenzamos a ver a los pocos días cómo de ahí comenzaba a brotar un tallito. Y veíamos al cabo de los días cómo ese tallito crecía. Y si lo dejábamos ahí, ese tallo después iba a dar un fruto, que era otro grano de frijol y muchos granos de frijoles. De la misma manera, mi querido hermano y hermana, de la misma manera, para que tengamos el fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que quebrarnos para que comience esa semilla puesta por Dios a germinar. Y ese quiebre no es más que el arrepentimiento del pecado. Porque si hay pecado, no puede haber fruto del Espíritu Santo. Ese quiebre de esa semilla improntada por Dios es el arrepentimiento que tú haces delante de Dios, en donde te arrepientes de lo que fuiste, te arrepientes de lo que hiciste y ahora prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia ese supremo llamamiento que Dios me ha hecho en Cristo Jesús, porque sé que ahí tengo vida eterna. Amén. Cuando entendemos esto, entonces ahora sí, vamos a revisar lo que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es una cualidad que el Espíritu Santo ha desarrollado en nosotros que refleja el carácter de Cristo. Muchos dicen, no, es que yo soy cristiano, pero cristiano ¿por qué? Porque asistes a una iglesia, porque lees la Biblia, porque oras. Un cristiano se conoce porque refleja a Cristo, punto. Así de sencillo o así de difícil, como lo quieras ver. Un futbolista es un futbolista, ¿por qué? Porque tú lo ves en la calle y dices un futbolista, porque lo ves en el campo de juego con el balón. Un médico, ¿por qué es médico? Porque lo ves en la calle o lo ves haciendo consulta con su bata. O sea, el accionar del cristiano es vivir una vida en Cristo, por lo tanto debe reflejar a Cristo y por eso es cristiano. No, es que yo soy cristiano. Uy, ¿cómo así? Sí, yo asisto a la iglesia Aposento Alto, yo soy cristiano. Y el sábado te ven tomando licor, o de pronto llega el rumor de que no eres la persona que hace cosas correctas, o tu esposo o tu esposa dice, pero amor, no estás reflejando a Cristo porque mira cómo me insultas, mira cómo te portas conmigo. ¿Estamos mirando las cosas? Ser cristiano es reflejar a Cristo, pero ¿por qué reflejamos a Cristo? Porque está esa llenura que produce y que va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, y entonces ese es el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros en la medida que obedecemos la palabra de Dios. Obediencia.
El fruto se va desarrollando en la medida que obedecemos la palabra de Dios. ¿Y qué es obedecer la palabra de Dios? Significa ponerla por obra. Por eso es importante que la estudiemos, que la leamos, que la pongamos en práctica. Porque ¿de qué otra manera la vamos a poner por obra? Necesito tener una vida de mayor compromiso y estudio de la palabra si es que quiero el fruto del Espíritu Santo. Necesito tener una vida de mayor compromiso y estudio de la palabra si es que quiero reflejar a Cristo. Qué tristeza que queramos reflejar a Cristo y no tenemos comunión con su palabra. ¿De qué sirve? Existe una gran diferencia entre el don y el fruto espiritual. Y el pastor Wilson hace 8 días hablaba acerca de los dones del Espíritu y no me voy a detener en eso porque gracias al Señor el pastor Wilson lo habló de una manera muy completa, muy correcta, muy exacta, muy enseñable y no me voy a detener en eso, pero sí quiero traerles a colación unas cositas que para lo que es el fruto podamos entender esa diferencia. Mientras que el fruto espiritual es el resultado de un crecimiento espiritual y una permanente búsqueda del Señor y su palabra, el don espiritual es un regalo de Dios que es independiente del fruto. El don de Dios es un regalo, Dios te da el don, pero el fruto es un proceso. El fruto es un caminar, el fruto es una entrega, el fruto es un morir a tus cosas para permitir que se desarrolle en ti esa llenura. Es posible que alguien pueda poseer dones excepcionales, que pueda tener el don de enseñanza, el don de lenguas, el don de ciencia, dones excepcionales, es posible, claro. Pero es posible que esa persona no demuestre nada del fruto del Espíritu de Dios. El tener dones no es lo mismo que tener el fruto del Espíritu Santo. Y por eso se vuelve peligroso confundir los dones y confundir el fruto. Por ello en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos una seria exhortación que Pablo hace a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían todos los dones, no manifestaban un crecimiento espiritual, sino por el contrario, una completa inmadurez espiritual. Y eso lo vemos en 1 Corintios 1:7. En 1 Corintios 1:7 el apóstol Pablo refiere que la iglesia de Corinto era una iglesia, una congregación llena de dones espirituales. No le faltaba ningún don, pero sin embargo, era una iglesia llena de rebeldía, llena de pecado y llena de libertinaje. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante lo que esta mañana estamos hablando y relacionarlo con lo que enseñó el domingo pasado el pastor Wilson. Era una iglesia que había creado divisiones entre ellos, una iglesia que estaba llena de impiedad, aunque tenía y poseía los dones espirituales. El cristiano, mis queridos hermanos, no es reconocido por los dones, sino por el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, le da la respuesta a sus discípulos cuando sus discípulos le dicen, Maestro, ¿y cómo sabrán ellos que nosotros venimos de ti? No os preocupéis, estoy parafraseando, no os preocupéis, ellos se darán cuenta porque verán en ustedes el fruto, porque serán conocidos por vuestro fruto. ¿A qué fruto se refería? A este fruto, al fruto que refleja el carácter de Cristo. El cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto del Espíritu Santo. Cuanto más conscientes nosotros seamos del accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas, más fruto daremos. Más fruto daremos. Entre yo sea más consciente del Espíritu Santo en mi vida, más fruto voy a dar.
Ojalá yo pudiera tener una relación constante, continua, permanente con el Espíritu Santo de Dios, estar ahí hablando con el Espíritu Santo de Dios, que todas mis decisiones sean apropiadas y sean direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, porque en la medida que yo soy consciente del accionar del Espíritu Santo en mi vida, de esa misma manera, entonces yo voy a dar fruto. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia acerca del fruto? Gálatas 5, 22 a 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ya vamos a hablar en cortos minutos lo que significa uno por uno. Pero quiero referirme a esta última parte. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa contra tales cosas no hay ley? Significa que si tú tienes abundancia de amor, no hay ley que te prohíba tener abundancia de amor. Que si tú tienes abundancia de gozo, no hay ley que te prohíba tener abundancia de gozo. Lo mismo con paz, lo mismo con mansedumbre, con bondad, con benignidad, con fe. No hay ley que te prohíba. No hay ley. Ojalá pueda ser extremadamente amoroso, ojalá pueda ser extremadamente gozoso, ojalá pueda ser extremadamente pacificador, ojalá pueda ser extremadamente manso, y así sucesivamente, porque no hay límite para eso. Amén. Ahora, definamos lo que es la falsificación del fruto. La falsificación del fruto es una cualidad que nosotros desarrollamos. Ojo, también se desarrolla. Es una cualidad que nosotros desarrollamos o exhibimos y que en la superficie, o sea, superficialmente se puede asemejar al fruto, pero no lo es. ¿Ya? ¿Queda clara la falsificación? Es como cuando yo me coloco unos Adidas AAA. El que lo ve, uy, Waltercito, está estrenando Adidas. Sí. Mentiras, no son Adidas. Es una copia muy bien hecha, una copia que le llaman AAA. La falsificación del fruto del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Es algo que se desarrolla, pero se exhibe como si fuera un fruto, cuando a la verdad no lo es. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que es el fruto y la falsificación, ahora sí vamos a entrar en el tema propiamente dicho. Vamos a analizar las 9 características, las 9 cualidades, las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el amor. El amor, como cualidad, como manifestación, como primera manifestación o cualidad o característica del fruto del Espíritu Santo, viene del griego ágape, que significa amor incondicional. También significa afecto, caridad, compasión, benevolencia, dedicación, devoción. Romanos 5:5 dice aquí en Romanos 5:5 el apóstol Pablo: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo aquí quiero hacer un breve paréntesis, si me lo permite. Muchas personas, por no decir todos, decimos yo te amo, sin realmente experimentar el amor de Dios. ¿Y por qué cobra relevancia esto que yo les estoy diciendo, hermanos? Por una sencilla razón. Porque nosotros como seres humanos no sabemos amar. Porque el amor no viene de nosotros, viene de Dios, que es la fuente del amor. Miren lo interesante que es esto. Tenemos una relación: mi amor, te amo, te amo, te amo. Y fácilmente hacemos cosas
que pareciera que en el accionar no le estamos expresando ese te amo, te amo, te amo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y la pareja se pregunta, pero no es que me amas. Si me amas, ¿por qué me haces esto? Si me amas, ¿por qué me hieres? Si me hablas, ¿por qué me hablas de esta manera? Si me amas, ¿por qué? Y pareciera que no tuviéramos explicación alguna, pero a la luz de la palabra, ¿quiénes creen que la palabra de Dios trae la explicación para toda nuestra vida? A la luz de la palabra sabemos que el ser humano per se no sabe amar. El ser humano sencillamente es un canal de bendición para amar, porque la fuente del amor, el origen del amor es de Dios, y Dios me da el amor a mí para que a través de mí yo ame a mis padres como Él quiere que yo los ame, para que su amor, el amor que Él me da, yo entonces pueda ser un canal de bendición para amar a mis hijos como Él quiere que yo los ame, porque de la misma manera Él me da el amor para amar a mi esposa o mi esposo de la manera como Él quiere que yo la ame o lo ame, no como yo quiero amar, porque el amor mío no es amor de Dios. El amor mío es un sentimiento que viene del alma, es una emoción, no es amor, es una emoción. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis aquí muy radical, diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo trabajando en medio de nuestras debilidades humanas. El Espíritu Santo no va a trabajar en ti si te crees portentoso, si te crees fuerte, si te crees el chacho, si te crees el superhombre, la supermujer. No. El Espíritu Santo va a trabajar en ti en la medida que tú reconozcas, porque estás en tu naturaleza humana, que tú reconozcas que eres débil. Porque entonces la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza no viene de nuestra capacidad humana, nuestra fortaleza no viene de nuestros talentos, nuestra fortaleza no viene del ejercitar nuestro cuerpo, nuestra fortaleza no viene de nuestro conocimiento que puede exhibir delante de los hombres, nuestra fortaleza viene de Dios, que es nuestro Padre, y viene a fortalecer esta frágil y débil humanidad. Y es ahí donde se perfecciona el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en medio de esa debilidad para que toda la gloria sea para Él, nada para nosotros. Dios nos lleva al perfeccionamiento del amor. Ojo con esto. Dios nos lleva al perfeccionamiento del amor con el fin de mostrarle al mundo el amor de Dios. Dios está interesado en que tú recibas ese amor de Él y que se perfeccione ese amor de Él en ti, para que como canal de bendición que tú eres, tú puedas expresar el amor de Dios a todos los que están a tu alrededor. ¿De qué sirve ser tú cristiano si ofendes? ¿De qué sirve tú ser cristiano si eres orgulloso? ¿De qué sirve tú ser cristiano si eres egoísta? ¿De qué sirve tú ser cristiano si ofendes con tus palabras? ¿De qué sirve tú ser cristiano si te cuesta perdonar? ¿De qué sirve tú ser cristiano si no tienes amor? ¿De qué sirve? No, es que me estoy esforzando por retenerme el odio que tengo. A ver, ¿qué? Reconoce tu debilidad, reconoce que no puedes perdonar y verás cómo Dios en su infinito amor y misericordia te da el don para perdonar y punto. Así de sencillo. Entre más te esfuerces, menos va a actuar Dios. Reconoce tu debilidad, Señor. Mira, definitivamente soy un trapo de inmundicia, haz conmigo lo que tú quieres, porque en mi fuerza no puedo. No sé amar, Señor. No sé amar. Dame de tu amor para amar. Perfecciona tu amor en mí para reflejar tu amor a los demás.
¿De qué otra manera van a ver a Cristo Jesús en nosotros? ¿De qué sirve tener dones? ¿De qué sirve tener talentos? ¿De qué sirve hablar en lengua? ¿De qué sirve tener un conocimiento extremado de la palabra? ¿De qué sirve predicar bonito? ¿De qué sirve ser un buen consejero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no tengo amor por los demás? Amén. Esta cualidad del amor, como primera manifestación del fruto del Espíritu Santo, es el pilar en donde las demás manifestaciones y cualidades del fruto del Espíritu Santo van a comenzar a formarse. Tú podrías tener gozo, tú podrías tener paz, podrías tener fe, cualquiera de estas, pero si no tienes amor, no es una verdadera paz, no es una verdadera fe, no es una verdadera cualidad. El amor es el cimiento en donde se edifican las demás cualidades del fruto del Espíritu Santo. Sin amor no pueden manifestarse las demás características del fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál sería entonces la falsificación del amor? ¿Cuál sería la falsificación de ese fruto del amor? El amor interesado, el amor del mundo, que es un amor interesado. Yo amo porque me aman, ¿verdad? Ese es el amor del mundo. No, el que no me ama, pues qué, no, que lo voy a amar. O sea, ese es el amor del mundo, amor interesado. Es un amor, es la falsificación de la cualidad del fruto del amor. Sí, esa falsificación se manifiesta porque la persona que tiene esta falsificación, este amor interesado, no puede vivir sin esa persona. No, es que yo no puedo vivir sin ti, te amo y no puedo vivir sin ti. A ver, mundo. Y por favor, con esto no digan, no, es que Walter, o el pastor Walter, o el hermano Walter es el chacho y ya se la sabe toda, y es el amor de Dios, pues, en la perfección. No, créame que yo he aprendido. Yo fui el primer ministrado en esto. Tuve que pedirle perdón a Dios. Pero hay algo bonito cuando Dios permite que una persona se pare delante de su pueblo, porque es una persona que ha sido procesada. Es una persona que el Señor ya la ha ajustado. Y por eso podemos hablar con propiedad, con autoridad. Amén. Ustedes no se confundan, no vayan a pensar, no, pues el santo Walter. No, no, no. Es una persona entonces que dice, no puedo vivir sin ti. No, falso. Es una persona que yo no comparto ese amor con nadie. No, es que es mío. Por ejemplo, en el caso de la mamá con sus hijos. No, es un amor idólatra. No es el verdadero amor. Es la persona que dice, no, es que todo es para mí, todo lo que él haga es para mí porque es que yo lo amo. Es un amor posesivo, es un amor egoísta, es un amor que raya a la verdadera cualidad del amor como fruto del Espíritu Santo. Y es totalmente contrario al verdadero amor de Dios que está representado en 1 Corintios 13, donde dice que el amor es sufrido, es benigno. Mire, escuchen con atención esto, sé que lo han escuchado, pero hoy quiero decirlo y quiero repetirlo. Vas a cerrar tus ojos y solamente vas a escuchar mi voz. Y a la luz de la palabra, tú te vas a decir a ti misma si verdaderamente amas de esta manera. Dice la palabra del Señor con respecto al amor como cualidad del fruto del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tienes esa clase de amor? Entonces, debemos ser perfeccionados en el amor de Dios para que podamos expresar ese fruto. Amén. Frecuentemente Dios va a operar y va a accionar en nosotros de muchas maneras para que ese fruto, para que esa cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, comience a gestarse en nosotros. Entonces no se te haga extraño que el Señor coloque a tu alrededor personas difíciles de amar. Porque ese es el Señor. Pero cuando tú descansas en el Señor, amén, Señor, amén, amén. Acepto tu voluntad porque tú eres soberano. Vamos a pasar a la segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo, que se llama gozo. El gozo viene del griego jara, que significa alegría, deleite, regocijo, felicidad, dicha, contentamiento, júbilo. Ese gozo, que es una alegría interior, no depende de mis circunstancias, no depende de lo que yo haga, no depende de qué tan linda música escucho, no depende de la armonía, paz y amor, peace and love, no. Ese gozo depende de mi relación con Cristo, porque es interior. Nada tiene que ver con lo externo. Yo lo expreso en lo externo, pero mi gozo no viene del exterior, viene de Cristo Jesús, que está manifestado en mi vida. Entonces ese gozo depende de mi relación con Cristo. Filipenses, el apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice claro: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De una u otra manera está hablando de que la felicidad, de que el gozo, de que el objetivo, de que lo primordial para él es una vida en Cristo. Y si muere, pues será ganancia, porque sabe para dónde va. El gozo del cristiano debe ser permanente, tan permanente que se puede manifestar descubriendo, por ejemplo, la voluntad de Dios. Se puede manifestar al sacrificarse por causa de Cristo. Se puede manifestar al testificar de Cristo. Se puede manifestar al tener un encuentro personal con Cristo. Se puede manifestar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, porque el gozo está interno. Cristo Jesús debe ser la fuente de mi gozo, por encima de cualquier circunstancia de mi vida. Hermano, pero eso es utópico, o sea, usted está hablando cosas aquí inverosímiles. No, en la palabra, en Hechos 16:25, Pablo habla cómo en la prisión de Filipos, él y Silas estaban encarcelados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y aún encarcelados, aún presos, aún con grilletes, aún con cadenas, ellos cantaban jubilosos. Y por ese gozo la manifestación de Dios vino y trajo libertad. Amén. No importa cuál sea la circunstancia por la cual tú estés pasando, hermano. Cualquiera sea, la muerte de un ser querido, el problema de algo terrible, cualquier cosa. Pero si tú tienes una relación con Cristo Jesús, nada te hará perder el gozo de tu Señor. Juan 16:20 habla esto precisamente. Dice el Señor:
de cierto os digo, está diciendo el mismo Señor Jesucristo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará de eso, entre comillas, de vernos sufrir, de vernos lamentarnos. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No importa cuál sea la circunstancia, esta circunstancia es temporal. No importa cuál sea la enfermedad por la cual estés pasando ahora, esa enfermedad es temporal. No importa la tribulación por la cual estés pasando ahora, esa tribulación es temporal, porque lo mejor de Dios está por venir para tu vida y para mi vida. Amén. Ese es el Señor. Ese es mi Rey, ese es a quien yo he decidido servirle. ¿Y cuál sería entonces la falsificación de ese gozo? Se llama frenesí. Frenesí es la exaltación excesiva del ánimo, que es producida en nuestro interior, pero por las circunstancias externas, las circunstancias que nos rodean. Alguien que está esperando un trabajo y te llamaron, y brinca, me dieron el trabajo, qué alegría, ¿sí? Es un gozo falso, es un frenesí, pero es una falsificación del verdadero gozo. Si no te hubieran llamado, ¿estarías igual de gozoso? No, entonces no es el verdadero gozo, porque el verdadero gozo es que tú esperas en Jehová, tú esperas en el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que abre y cierra puertas, el que quiere lo mejor para ti, y si una puerta se cierra, 10 se abrirán. Ese es el gozo que te mantiene vivo, ese es el gozo que te mantiene motivado, ese es el gozo que te mantiene en actividad, creyendo, caminando que vas en la dirección correcta, creyendo que vas de la mano de Dios. Ese es el gozo que te permite ver las cosas que no son como si fueran. Es el gozo de Dios de esperar siempre lo mejor de parte de Dios para tu vida. Y muy pronto esa enfermedad cesará. Muy pronto la escasez cesará. Muy pronto esa circunstancia desaparecerá. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza, dice la palabra del Señor. Hay cosas que suceden dentro de las congregaciones con respecto a esta cualidad del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces en la adoración se puede experimentar un gozo producto de mi relación con Dios, o puedo experimentar un frenesí que depende de mis sentimientos y no de mi caminar con Dios. Una adoración y lágrimas pero yo terminé mi adoración, salgo, voy en el carro, el tipo me cierra, este tipo estúpido. Perdón, ¿qué pasó con el gozo? El gozo, ese gozo, entre comillas, fue un frenesí que tuviste, producto de tus sentimientos que se estimularon por lo que oíste o viste en la adoración, pero no fue un verdadero gozo. Amén. Cada uno de ustedes ahí se estará autoexaminando, hermano. A mí no me miren. O sea, ojo con esto. Con la adoración y alabanza de nuestros días, la adoración con entusiasmo del domingo que no se acompaña, ojo con esto que es supremamente importante. La adoración que no se acompaña de una vida de santidad durante el resto de la semana no es adoración. Sencillamente, lo que manifestaste fue una algarabía y un frenesí en la iglesia, pero no eres un adorador, no eres una adoradora. El verdadero adorador es el que adora a Dios en espíritu y en verdad. Sin importar las circunstancias, estás ahí adorando al Señor. Una vida completa, en completa rendición a Él. Una vida en completa rendición al señorío de Cristo en tu vida, sin importar las circunstancias. Ese es el verdadero adorador, en espíritu
en verdad. Amén. Nuestras expectativas muchas veces determinan mi estado de ánimo, quitando nuestra mirada del Salvador y evitando llegar así a tener el gozo del Espíritu Santo. Podríamos entonces terminar esta parte diciendo, ¿de qué depende entonces nuestro gozo? Ya lo hemos dicho, de mi relación con Cristo. Pero Juan, capítulo 15, versos del 10 al 11, lo dice de una manera muy práctica. En la palabra de Dios para todos dice el Señor, está hablando el Señor Jesucristo, dice, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría, el mismo gozo que yo siento y para que sean completamente felices. Entonces, vuelve el Señor a insistir. Si bien es cierto, el gozo es por la relación de Cristo, esa relación que yo tengo con Cristo depende de mi obediencia a Él. Si tú no eres obediente a Cristo, si tú no eres obediente a su palabra, no vas a tener una relación correcta con Cristo Jesús. La obediencia es un ingrediente necesario para disfrutar del gozo del Señor. Amén. Paz, pasemos a la paz. Pastor Wilson, pasemos a la paz. En hebreo la paz significa shalom, un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. Serenidad interior a pesar de las circunstancias, reposo, sosiego, tranquilidad, armonía. Es la serenidad, es esa paz que es producto también de mi relación con Dios. Filipenses 4:7 dice el Señor Jesucristo, dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa lo que esté pasando, tú tienes la serenidad de saber de que Dios tiene el control. Sobrepasará todo entendimiento porque muchos te verán y dirán, pero ¿cómo es posible que esta persona no esté exaltada, no esté nerviosa, no esté preocupada, no esté loca? Y tú podrás decir, es que yo tengo la paz de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién le gustaría que el Señor guardara en completa paz? Que pase lo que pase, Señor. Diferente a la frescura, ¿no? Diferente a relax, no. Paz, 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 de saber de que Dios tiene el control. Paz no es ausencia de problemas. Paz es saber que en medio de los problemas Dios tiene el control. Y tú como hijo de Dios sabes que Dios tiene el control de tu vida. Amén. La paz interior es el don que Cristo nos da. Por eso Él lo dice en Juan 14:27, les dejo la paz, que es mi propia paz la que les doy. Pero no se las doy como el mundo, y no se preocupen ni tengan miedo. Es la versión de la palabra de Dios para todos. La paz interior, la paz que yo puedo experimentar es la que Cristo Jesús me da. Pero hay una paz exterior. Esa paz exterior es la relación que yo tengo con Dios que se expresa en mi prójimo. Es la que me hace vivir en armonía con los demás. Es la que me hace vivir que si alguien viene y me dice, Walter, es que usted es esto y tal por cual, tengo paz.
Esa es la paz exterior que yo debo expresar con mi prójimo, que nada me va a sacar de la presencia. Por eso el Señor en Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero ¿cuál es la falsificación? Que yo les adelantaba algo, es el que se siente como fresco, como que nada le importa, ¿verdad? Es como la inactividad, o sea, ¿cómo se traduce eso? Es una persona que no toma decisiones producto del miedo, de la inseguridad, de la indecisión, de la depresión. Esa es la falsedad, la falsa paz. Amén. Paciencia. Viene del griego macrotimia, que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza, hay perseverancia, hay dominio propio. El que es paciente es tolerante, es clemente, es indulgente. Debemos resistir con paciencia las cosas que nos sucedan, afrontar la persecución con paciencia, afrontar las pruebas con paciencia, porque eso dirá que somos hijos de Dios. En otras palabras, se traduce que la paciencia es un esperar en el Señor. ¿Y por qué dice eso? Porque Isaías 40:31 lo dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire que aquí la paciencia no está hablando sencillamente de un esperar en quietud, en inmovilidad. No, la paciencia está hablando de ejercitar una acción, de que yo me estoy moviendo en paciencia. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a hacer algo. Y por eso entonces dice que los que esperan tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Dios, Dios dará nueva fuerza. No está hablando de que están quietos, está hablando de que levantarán las alas como las águilas. Está hablando de dinamizar la actividad que Dios nos ha dado para que nosotros alcancemos la promesa, alcancemos lo que Él nos ha dado. Los que tienen la esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Y eso habla de lo que Dios realmente es también. Dios es un Dios paciente. Ya lo explicaba el pastor Wilson hace 15 días acerca de la longanimidad de Dios, que significa la paciencia infinita de Dios. Una paciencia que no tiene límites. Esa es la longanimidad de Dios. Pero ¿cuál sería entonces la falsificación de esa manifestación del fruto de la paciencia? La persona que es permisiva. Esa persona permisiva es la que permite que muchas cosas sucedan y no pone freno en el nombre de Jesús. En otras palabras, la tolerancia, o sea, ser permisivo significa que es la tolerancia de cosas que violan los principios de Dios, los principios bíblicos. Dios frecuentemente me pone a esperar para desarrollar en mí la paciencia que tanto necesito. Muchas veces no se te dan las cosas, no porque Dios no quiera dártelas, sencillamente porque quiere desarrollar en ti la cualidad de la paciencia. Saber esperar es una cualidad de Dios. Saber esperar el tiempo perfecto de Dios. Ojo con esto, no confundas entonces de que yo no obedezco esperando el tiempo perfecto de Dios. No, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, pero estoy esperando que el clima, estoy esperando que las personas, estoy esperando. Eso es desobediencia. La espera de la cual estamos hablando aquí hace referencia al accionar de Dios en tu vida y esperas pacientemente al Señor para que Él actúe, pero tu corazón está expectante, algo Dios va a hacer. Amén. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Es ausencia de malicia,
es benevolencia, generosidad, es magnanimidad. También significa amabilidad, es ser amable con otro, todo lo contrario de la dureza. Viene del griego chrestotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter. Y podemos ver cómo el Señor nos habla acerca de la benignidad en 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice el Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire todo lo que produce esa cualidad en el ser humano. En otras palabras, es aquella persona que es buena de carácter, es aquella persona que de una u otra manera le da importancia a la otra persona, en el sentido de que no la ofende, en el sentido de que siempre piensa bien de la otra persona, en el sentido de que es preferible, o sea, a ver, si yo soy un hijo de Dios, como lo hemos hablado, con todas estas características, pues ¿por qué no darle importancia a la otra persona? ¿Por qué no hacerla sentir bien? Obviamente sin hipocresía, ¿no? Es hacerla sentir bien en el sentido de poder ganarme la confianza para poder, al ganarme la confianza, que ella pueda aceptar las cosas de Cristo. Cuando el ser evangelista, cuando nosotros llevamos el evangelio, Jesús nunca impuso el evangelio. Jesús nunca lo impuso. Jesús lo demostró, porque Él era el evangelio. Y qué bueno es eso, que las personas vean en ti el reflejo de Cristo Jesús, que vean en ti todas estas cualidades y digan: yo quiero ser como Él. Y cuando se acerquen a ti y te digan: ¿qué tú haces para ser así? Y tú puedas decir: sencillamente he conocido a una persona que ha transformado mi vida. Y tú puedas hablar de Cristo con denuedo, con todo. ¿Cuál sería la falsificación de la benignidad? La debilidad de carácter. Un carácter que te permite ser fácilmente manipulado. Un carácter que te permite no saber decir no a las cosas. Cuando tienes que decir no, no eres capaz. Es un carácter que no puede imponer ante las circunstancias que no son de Dios, no puede imponer los principios bíblicos porque te da miedo. Ese es la falsa cualidad de la benignidad. La bondad significa dado a hacer el bien, altruismo, abnegación, filantropía, caridad, del griego agatosune, que significa benevolencia, rectitud de corazón y de vida, cualidad del hombre bueno o de la mujer buena. Significa entonces generosidad, significa mostrar nuestro amor con hechos a nuestro prójimo. Dice el Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire que todas estas cualidades del fruto del Espíritu Santo son cualidades que ya están en el carácter de Dios. Pero por ser sus hijos, nosotros también las debemos desarrollar. Y esa es la tarea que hace el Espíritu Santo en nosotros. La bondad es aquella que nos impulsa al arrepentimiento para cambiar nuestro perverso corazón. La falsificación de esta bondad sería la gentileza sin firmeza. Hace el bien, pero nunca corrige ni impone consecuencias. Hace el bien por miedo a que lo critiquen. La fe, creer que Dios va a hacer
lo que Él ha prometido. Es la confianza, la integridad, la fiabilidad, la lealtad, la seriedad, la persistencia. Viene del griego piste, que significa fidelidad. El carácter de alguien, del creyente, en quien se puede confiar. Es el carácter que te distingue para que otra persona pueda confiar en ti. Es decir, si tú tienes esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, eres una persona digna de confianza, eres una persona fiel, eres una persona honesta, eres una persona en el cual van a confiar en ti y vas a ser leal a esas amistades y a esa persona. Fe, esta cualidad significa también que vas a ser una persona fiel en tus palabras, íntegra en lo que dices, en lo que haces. Es una persona que vas a reflejar esta cualidad a través de ser esa persona fiel con tus vecinos, con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en donde todos van a poder confiar en ti. En un creyente que tiene el Espíritu de Dios, esta fe no menguará jamás. Es una fe viva en la cual no va a haber duda. Y no solo para salvación, sino que va a tener la firmeza en el accionar de los dones del Espíritu Santo de Dios. Fe, esta fe de la que estamos hablando, te va a dar gozo, te va a dar el regocijo que brota del sentir esa misericordia de parte de Dios, esa misericordia para tu vida, de recibir ese perdón de Dios. Esa es la fe que va a brotar por recibir todo eso, es una fe activa. Hebreos 11 lo relata de esa manera y se puede resumir como: mientras más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Todo el capítulo de Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, se puede resumir en eso, que entre más comienzo yo a conocer a Dios, más confío en Él. Y sé que Dios no me fallará, sé que Dios siempre será fiel en medio de mis fallas, en medio de mis infidelidades. Él será fiel y eso hará que mi fe aumente, que mi fe crezca. Amén. ¿Y cuál sería la falsificación de esa fe? La fe en la fe. Esa es la falsificación. ¿Qué significa eso? Creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. No es que yo tengo fe que ese trabajo me va a salir. Eso no es fe. Eso es actitud mental positiva. No es que yo tengo fe que me voy a sanar. No es que yo tengo fe que mi marido va a regresar. Eso no es fe. Eso es fe en la fe. La verdadera fe, ¿qué es? Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo soy sanado. Este cuerpo, Señor, tú lo compraste con precio de sangre en la cruz del Calvario. Creo, Señor, que tú puedes hacer algo maravilloso en mi vida y que esta enfermedad tú la puedes erradicar de mi vida, pero haz en mí conforme sea tu voluntad, porque soy tu hijo. ¿O no fue eso lo que Jesús nos enseñó? Cuando Jesús iba camino al Calvario, antes de eso, en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? Sé, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Pero Padre, ¿sabes qué? No, haz tu voluntad. Fe es la plena confianza que Dios va a hacer lo que tenga que hacer en mí conforme a su propósito, a su determinación para mi vida. En donde está por encima de mis deseos, anhelos, sueños y proyectos, su voluntad y su soberanía sobre mi vida. Amén. La falsa fe es fe en la fe. No es que yo sé que Dios me va a abrir esta puerta. No, espere. Yo paso una hoja de vida, Señor, he sido diligente, he sido responsable. Señor, he pasado esta hoja de vida. Si es tu voluntad, Señor, abre esta puerta. Y si no, Señor, sabré que esta se cierra, pero 10 más se abrirán. Esa es la fe.
Pero fe en la fe es, no, yo tengo fe que se va a abrir esta puerta. No, eso es una falsa fe. Amén. Mansedumbre. No grosero, no iracundo, aceptar como buena y sin resistencia la forma en que Dios nos trata. No es debilidad, sino sumisión a la voluntad, al señorío, a la soberanía de Dios. Viene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre. Es lo opuesto a la aspereza, al mal temperamento, al enojo. La mansedumbre soporta la incomodidad. Y esta mansedumbre se manifiesta cuando tú y yo estamos completamente rendidos a Dios. Dice la palabra en Isaías, cuando habla del siervo sufriente de Jehová, que como manso fue llevado al matadero, no abrió su boca, con todo el derecho que tenía para desatar ejército de ángeles y matar y raer a toda esa gente que lo estaba crucificando, pero fue manso. Esa mansedumbre habla de la total dependencia, sumisión a la voluntad de Dios en tu vida. No pretendas, hermano, no pretendas cambiar las circunstancias que te rodean sin antes recibir la improntación de Dios para eso, porque Él es el que nos da el poder y la fuerza para transformar. No lo pretendas hacer con tus fuerzas. No estoy diciendo que no lo hagas, porque el Señor nos ha puesto para que nosotros irrumpamos las tinieblas. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si está la puerta del Hades, esta puerta no prevalecerá, o sea, no se mantendrá ahí firme, sino que la avalancha nuestra derribará esa puerta y podremos ir entonces a las tinieblas y rescatar a los que hay en las tinieblas, porque dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero no lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, sino por un direccionamiento de Dios a nuestra vida. No pretendas cambiar las circunstancias en tus propios esfuerzos. Cambia las circunstancias previamente a haber orado, previamente a haber doblado rodilla, previamente a haberte fortalecido por Dios, previamente a haber entronado el Espíritu Santo tu vida de tal forma que cuando tú acciones el poder de Dios, ninguna puerta resista la avalancha de parte de Dios en tu vida, el soporte y el respaldo de Dios en tu vida. Ninguna batalla tú podrás ganar si primero no te has rendido delante de Dios. No lo pretendas hacer en su fuerza. Y a eso se refiere esto que estamos hablando. Se refiere eso, que manso es aquel que soporta con amor la voluntad, la soberanía de Dios. Amén. Eso es mansedumbre. Y se debe traducir en eso, en que tú eres un humilde de corazón, que las personas cuando vean, no vean un orgulloso, no vean ese corazón orgulloso, no, que vean en medio de esa mansedumbre la humildad del corazón, esa persona, ese ser que ha sido procesado por el amor de Dios, que eres manso en el sentido de ver a las demás personas con el amor. ¿Qué tal Dios viendo al pecador con odio, viendo a la prostituta con odio? ¿Eso lo hacían los fariseos? ¿O no juzgaban a Dios porque tocaba a las prostitutas? Mire, el Hijo de Dios, se dice el Hijo de Dios y anda con prostitutas. Mire, se contamina. No, Dios es amor. Dios las veía con dolor, con compasión, de ver de que el pecador se estaba perdiendo, estaba yendo a la condenación eterna, y había compasión en él para venir, brindar su mano y rescatarlo de ese pecado. ¿No es eso lo que debemos hacer nosotros? ¿O mirar con altivez a la otra persona? No, mirarlo con amor, con el sentimiento de compasión. Si una persona está equivocada, entonces yo le caigo encima porque está equivocada, o con amor le puedo hablar para hacerla caer en razón.
Tú escoges. O actúas a la manera de Cristo o actúas a la manera que el mundo te ha enseñado. Si actúas a la manera de Cristo, eso se llama mansedumbre. Amén. Dice el Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo como un propósito sabio y amoroso de parte de Dios. ¿Aceptan qué? Todo. Y todo es todo. No algunas cosas, todo. El que tiene mansedumbre soportará a los unos y a los otros, aun con sus palabras responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía, para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarnos sin pecar, ser amables y sin embargo no ser débiles, porque la mansedumbre no se refiere a debilidad. Amén. La mansedumbre, como una manifestación del fruto del Espíritu, solamente la pueden manifestar los creyentes cuando están rendidos a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad su ser. La falsificación de este fruto, de esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, se llama cobardía. El cobarde que no quiere hacer nada, el cobarde que le huye a las circunstancias, eso se llama cobardía. El manso enfrenta las circunstancias sabiendo que tiene el respaldo de Dios. Amén. Y por último, el dominio propio, conocido también como templanza, sobriedad, moderación de los deseos o apetitos carnales. El dominio propio me da control de mis emociones, de mis acciones, de mi vocabulario. Viene del griego enkateia, que significa el control de uno mismo. Es una de las virtudes cristianas cardinales, o sea que marcan al creyente, lo cual lo hace equilibrado en su conducta. El dominio propio significa tener el control de nuestra manera de pensar. Es el ejercicio del dominio propio, lo cual refleja el poder de Dios en nuestra vida. La falsificación de esta cualidad sería la manipulación. Manipular todas aquellas cosas, todas aquellas circunstancias en presencia de otros para mi conveniencia. Eso significaría dominio propio. La falsedad del dominio propio, perdón. Amén. Siendo así, entonces hemos visto las 9 cualidades, las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Vamos a concluir diciendo 5 puntos importantes. El primero, es importante que el discípulo entienda la diferencia entre un fruto del Espíritu y una falsificación. De lo contrario, puede ser engañado por otros o puede ser autoengañado. Recordar que el fruto del Espíritu no se desarrolla inmediatamente después de la conversión. Sí comienza ese día, pero se va desarrollando poco a poco en la medida en que te sometas a la voluntad y al señorío de Cristo. Amén. Es importante que estas manifestaciones o características del fruto del amor están cimentadas en el amor de Dios. Que si no expresas el amor de Dios, si no se manifiesta en ti el amor de Dios, ninguna de las 8 cualidades restantes se va a manifestar en ti. El fruto del Espíritu Santo indica unidad y perfección, mientras que las obras de la carne significan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu origina armonía. Las obras de la carne significa lucha entre sí. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades a triunfar. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan. El Espíritu nos ayuda a orar, a buscar más a Dios,
porque Él intercede por nosotros, nos fortalece y nos hace perseverar. Pero la carne debilita, apaga al espíritu sin ninguna compasión. El Espíritu Santo nos hace victoriosos en Cristo Jesús. Coloquémonos de pie, por favor. Quiero terminar en el libro de los Salmos. El Salmo 1 hace referencia a esto precisamente, y con esto quiero concluir. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista nos está hablando de la mejor manera de cultivar el fruto del Espíritu Santo, y lo expresa de tal forma que nos está dando dos razones lo suficientemente fuertes o básicas para que cultivemos el fruto del Espíritu Santo. Una es repudiar el pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no prestó su oído a la maldad, que se alejó de la maldad, que se alejó del pecado, ni anduvo en el pecado. Bienaventurado ese hombre que repudia el pecado, que no se sienta para escarnecer sobre otros, que no se sienta a juzgar, a enjuiciar. Se aleja del pecado, repudia el pecado y cultiva una mente bíblica. ¿Por qué? Porque este hombre, dice el segundo verso, dice, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, está su deleite, su delicia. En esa palabra medita de día y de noche. Si tú repudias al pecado, si tú te deleitas en la palabra, adquieres una mente bíblica, entonces el fruto del Espíritu Santo resplandecerá en ti y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No tendrás temor, hermano, hermana. No tendrás temor de saber qué pasará, qué vendrá. No tendrás temor de tus hijos, porque ellos serán también la fuente tuya, que estarán también protegidos y cimentados en el amor de Dios. Tendrás la seguridad de saber de que Dios tiene el control de sus vidas. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Padre Celestial, hemos recibido hoy tu palabra, Señor, una palabra viva y eficaz, una enseñanza, Señor, que viene a darle sentido a nuestra vida, a redireccionar nuestro caminar, Señor. Padre amado, he aquí este pueblo que te ama, he aquí este pueblo que te adora, he aquí este pueblo que quiere servirte, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos haces completos, que la obra de la cruz fue completa, Señor. Por lo tanto, Padre amado, en el santo nombre de Jesús, te pedimos que sea el accionar de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aquella persona que hoy ha recibido esa improntación, aquella persona que hoy ha sido improntada por el poder del Espíritu Santo, Señor, aquella persona que tú has visto, Señor, que ha recibido tu palabra, Padre Santo, activa en ella, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu, Padre amado.
ese fuego que hay de ti dentro de ellos, Señor, ese fuego de tu Santo Espíritu que nos conduce, Señor, a toda verdad, que nos conduce, Señor, al fruto para expresar tu carácter. Señor, yo oro a esta hora, Padre, para que toda dolencia, toda enfermedad, toda circunstancia, Señor, toda tribulación y todo aquello, Señor, que tus hijos estén pasando, sea ahora, Señor, quitada, Señor, de delante de ellos, Padre, si es tu voluntad, Señor. Haz con nosotros conforme tú quieras, amado Señor, pues hoy hemos aprendido, Padre amado, que es el fruto, Señor, del Espíritu Santo, que nos hace verdaderos hijos tuyos. Es el fruto del Espíritu Santo, Señor, que se refleja por la llenura de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, he aquí a tu pueblo que te ama y te adora y anhela la llenura de tu Santo Espíritu. Acógelo, Señor, en tus brazos. Que la paz tuya, Señor, repose sobre ellos. Que la seguridad de saber de que lo que esperamos en ti, Señor, recibiremos nueva fuerza, Señor. Levantaremos las alas como las águilas, Señor. Correremos, Señor, y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos, porque tú estarás con nosotros. Y si tú lo has dicho, tú lo harás, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. En esa misma actitud de oración, oramos por la vida de de Melquisedec Becerra, quien tiene cáncer. Apóyeme en oración ahí. Amado Señor, presentamos delante de ti la vida del Señor Melquisedec Becerra, Señor. Padre Santo, tú eres quien concede las peticiones de nuestro corazón. Y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y por la llaga de Cristo, clamamos